Que la paz de Jesús sea con cada uno de ustedes. Qué privilegio poder estar en este día miércoles, a mitad de semana, cierto, en nuestro estudio bíblico. Continuamos en el libro de Efesios 6. Ahí estamos meditando en la palabra y hoy hablaremos del segundo elemento, amados, como es la coraza de justicia. Así lo marca Efesios 6, 14. Dice, y vestíos con toda la coraza de justicia. Hace mucho tiempo atrás, parece que fue ayer, y la verdad que hará un par de años, dejé de practicar lo que es motocross. Con un grupo de amigos de aquí de la iglesia y otros más, nos reuníamos en un parque y íbamos a tener esa aventura, pero muy excitante, muy peligrosa y muy bonita. Y realmente, amados, cuando usted hace motocross, hay cosas importantísimas que usted tiene que tener. Un buen casco para las buenas caídas, unos buenos guantes para lo mismo, para no rasparse cuando uno cae, unas buenas botas. Pero hay algo, amados, que sin eso yo creo que su servidor no estaría acá, y es el chaleco, la coraza. Tuve tantas lindas experiencias, pero también, amados, tuve momentos de mucho dolor. Recuerdo una vez que veníamos pasando, amados, en una parte lisa, y yo no me fijé, amados, y cuando reaccioné puse el freno, y recuerdo que la moto se me barrió, amados, y yo salí volando, y en esa vuelta fui a dar exactamente en la esquina de un tronco, amados, y realmente paré en el pecho, ¿cierto? Y mi chaleco se me quebró. Pero si no hubieran dado esa coraza, amados, de veras, yo creo que ya tuviera como 4 años de haber muerto, porque fue muy fuerte el golpe que me di. Me quedó mi pecho todo morado. Pero, amados, el siguiente fin de semana ahí estábamos, porque es un deporte maravilloso. Cuando hablamos de la coraza de justicia, estamos hablando de una vestimenta, amados, que necesitamos ponerla al igual que esos 6 elementos que forman parte de lo que es esta vestimenta de Dios. Y cuando vemos esta segunda pieza de la armadura de Dios, vemos, amados, que es la coraza de justicia. La coraza, amados, está para proteger al creyente contra los ataques de Satanás y sus huestes. La coraza de justicia es algo que Dios ha puesto y ha dejado para proteger, amados queridos, esta parte, cierto, como es el corazón. En los tiempos antiguos, ningún soldado, amados, podía ir a la batalla sin su coraza que lo protegiese. Esta pieza de la armadura protegía realmente lo que es el corazón, los pulmones, los intestinos y muchos órganos más, amados, y un soldado no podía realmente salir sin su coraza. En el pensamiento de los antiguos judíos, el corazón simbolizaba la mente y la voluntad, y las entrañas y vísceras eran consideradas como el centro de todas las emociones de las personas. Allí para ellos radicaban los sentimientos, amados, y justamente en estas son las áreas donde el enemigo ataca fuertemente, amados, a nosotros los llamados cristianos. Satanás, amados, oscurece en la actualidad la mente de muchas personas, y aún, amados, personas que se dicen ser creyentes son atraídas por falsas enseñanzas, principios falsos de todo tipo de información. Hay mucha parte de confusión. La falsa enseñanza tiende a confundir y desviar a los cristianos por caminos equivocados, y muchos, amados, creyentes han comenzado bien,
pero hoy los vemos confundidos. De igual manera, amados, confunden las emociones, la moralidad y la lealtad cuando un creyente realmente no está en ese camino verdadero donde un hijo de Dios necesita transitar. Por eso la palabra dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Escucha lo que dice, porque sus obras eran malas. O sea, la gente puede poner cualquier pretexto, no es válido, cierto, pero la realidad es que mucha gente no viene al evangelio, escúchalo, porque sus obras son malas. Y de venir al evangelio, ellos saben que necesitan dejar eso que les ata, eso que les gusta, ese sentimiento, esa pasión equivocada que ellos tienen. O sea, no es cuestión, amados, de pastores, no es cuestión de iglesias, no es cuestión, amados, de otros elementos. Es cuestión que la gente sabe que venir a Cristo necesitan dejar esas obras que son malas. Me gustaría, amados, llevarte por un relato en una forma de introducción para entender la idea de la función de la coraza de justicia. Este relato es una parábola que encontramos entre el fariseo y el publicano. Y cuando vamos al libro de Lucas, en el capítulo 18, usted puede abrir su Biblia, ¿cierto? Y si no, ahí tiene el texto en su pantalla. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos, escúchalo, y menospreciaban a los otros, dijo también Jesús esta parábola a este grupo de personas que pensaban que eran justos, pero menospreciaban a los otros. Entonces no eran justos, ¿cierto? Cuando alguien comienza a despreciar a alguien, amado, no hay justicia ahí. Entonces Jesús les relata esta parábola. Dos hombres, dice Jesús, subieron al templo a orar. Uno, ya comienza el calificativo, ¿no es cierto? Era un fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Mira la oración espiritual. Y tal vez alguien podría decir amén a esa oración. Pero cuidado, porque no toda oración es buena. Y no toda oración sube al cielo. Este hombre decía, Dios, te doy gracias. Qué tremendo, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Yo, dice este hombre, cierto, este fariseo, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Amado querido, qué hombre más tremendo. Versículo 13, mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Mira lo que dice Jesús, definiendo ya un poco lo que es justicia. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece, dice la palabra, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En otras palabras, para tener la coraza de justicia, necesito haber sido justificado en Cristo Jesús. De no ser así, soy inconverso. Un inconverso no tiene los elementos que le pertenecen a esta parte de la que estamos hablando. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu Santo, no ha sido redimido en la sangre del Cordero. Cuando vemos esta parábola, amados, intervienen 2 personajes. El primer personaje es un fariseo. Los fariseos eran personas religiosas, personas conocedoras e intérpretes de la ley de Moisés. Escucha lo que te voy a decir. Jesús no criticaba a los fariseos por su doctrina, no, Señor, sino porque ellos no practicaban lo que enseñaban, y por eso Él les llamaba hipócritas. En otras palabras, como nosotros, no es lo que tú dices, amado querido, es cómo te comportas y cómo tú eres. Eso es lo que la gente mira. Las palabras pueden sonar muy bonitas, muy convincentes, pero si eso, amados queridos,
no lo llevamos a un plano laboral, somos como lo que estamos hablando, como este fariseo. Y ahí estaba Jesús observando la práctica de estos. Por eso él los acosaba muy seguido, diciéndoles hipócritas. En esta parábola, el fariseo puesto de pie, muy probablemente con sus manos levantadas, muy probablemente decía aleluya y qué sé yo, estaba cantando en alta voz, amados, para que lo escucharan desde luego. Y mira lo que hacía este hombre: oraba a Dios. Qué interesante. Amado querido, tú puedes orar. Orar es para todos. Orar es para el inconverso, para el creyente. Orar es para todo mundo. Todo mundo puede orar. La oración, amados, es hablar con Dios. Ese no es problema. El problema es que Dios te escuche. Ese es el detalle. Ese es el dilema. Que tú ores, no hay problema. Que Dios escuche tu oración, ese es el problema. Pero note que en su oración este hombre no tenía confesión de pecados, ni le pide a Dios que perdone lo malo que él hace. Se miraba como justificado. Se miraba como alguien que tenía justicia. Lo que sí hay en su oración es orgullo, amados, por la buena persona que él decía que era. No era ladrón, dijo en su oración. No soy injusto, no soy adúltero, ni aún soy como este, dijo el publicano. En su oración también vemos orgullo, uno de los elementos que desaprueba a Dios, amados, a máxima expresión. Escúchalo. Había orgullo por las buenas obras que él hacía. Ayuno, dijo él, 2 veces por semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Este hombre se ve justificado a sí mismo. Recuerdo, amados, esto es bien interesante, que una esposa hablaba de su esposo y decía: este hombre se levanta a las 4 de la mañana a orar y ora por 2 horas todos los días. Y amado querido, eso a mí me daba problema cuando escuchaba a esta querida esposa hablando así de su esposo. Porque este hombre era un arrogante, un orgulloso, un vanidoso. Era realmente, amado, un fariseo. La oración, amados, te transforma. La oración te hace una persona sensible. La oración te hace que practiques la justicia. La oración, escúchalo bien, es una comunión íntima con Dios. Y nadie sale igual después de haber hablado con Dios 2 horas. Y esta persona oraba, amados. Pero esa oración era intrascendente. Era realmente como la oración de este señor que estamos hablando. Por otro lado, tenemos a otro protagonista de esta parábola. Era un publicano. Estos eran cobradores de impuestos. En su mayoría gozaban de mala fama. Fama, amados, porque cobraban más, y ahí estaba el problema, de lo que debían de cobrar. O sea que ellos negociaban con el imperio romano, y luego ellos explotaban a su mismo pueblo. Por eso es que estas personas eran odiadas, porque se beneficiaban, amados, de usura de esos impuestos. Los judíos, en especial los fariseos, los consideraban como lo más bajo. Escúchalo bien: personas pecadoras que no eran dignas de ser recibidas en ningún lugar, no eran dignas de demostrarles amor, no eran dignas de demostrarles la misericordia de Dios. Si un judío quería insultar a una persona, le decía gentil o publicano. Esa era una ofensa muy fuerte en el tiempo de Jesús. Este publicano estaba en el templo, pero a diferencia del fariseo que hacía gala, amados, de esa buena persona que era y esas buenas obras que hacía, el cobrador de impuestos oraba de esta forma y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Amado, yo creo que esa es mi oración. Yo no sé cuál es la tuya, pero yo creo que esa es mi oración. Señor, todos los días, perdóname por este día. Oh sí, Señor, ten compasión de mí, Señor. Es lo que yo más le digo a mi Jesús. Es decir, este publicano, que no era para nada religioso, se humillaba ante la santidad de Dios. Porque una persona espiritual, amados, reconoce
que cuando está dentro de la presencia de Dios tiene que tener santidad. Y santidad, amados, dentro de sus características es humildad. Es postrarse delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. La pregunta es, ¿cuál fue el gran error del fariseo? El fariseo creía que era justo por ser buena persona y por las buenas obras que hacía. Eso está como el inconverso que piensa que por ser bueno se va a salvar. No, amados. Nadie se salva por ser bueno. Entonces la salvación sería por obras. Y ahí estaba el gran error de este fariseo. Pensaba, amados, que por lo que hacía tenía ya una justificación. Qué gran error de este fariseo. La Biblia dice en Isaías 64:6: si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestra maldad nos llevaron como el viento. Amados, hay preguntas a responder en estos dos casos. La pregunta número uno es: ¿era justo el fariseo? ¿Qué necesitaba este mismo hombre para ser justo? ¿Qué elemento tuvo el publicano para que Dios lo viera como justo? Y es ahí donde entra la pregunta también, que es válida. ¿Qué es la justificación? ¿Qué es la justicia divina? Comencemos dando respuesta a esta última pregunta. ¿Qué es la justicia? La justicia es un principio moral que incluye el obrar y juzgar, respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. La justicia de Dios es la base de la vida cristiana. La justicia de Dios está manifestada en su verdad. Su palabra, lo mirábamos el miércoles pasado, es verdad. Es por esa razón que el primer elemento de la armadura de Dios es el cinturón, que representa la verdad en Jesucristo. La justificación viene por medio de Jesucristo. O sea, amados queridos, que si yo digo que tengo justicia, esa justificación ha venido a mí por el agente de salvífico que es nuestro Señor Jesucristo. En 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora, luego cuando vamos a Romanos 3:22-24, un texto bien conocido por muchos de nosotros, dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención, lo que estamos hablando, que es en Cristo Jesús. Ahora, hoy nosotros estamos en la justicia de Dios. Hemos sido justificados en Cristo Jesús y estamos llamados a exponer esa justicia. O sea, no es algo que tengo que acaparar como elemento espiritual dentro, sino que, amados, es una expresión hacia afuera. Esta coraza de justicia es la vida de santidad del creyente. Es lo que Dios quiere que tú y yo, amados, vivamos. La falta de santidad frustra el propósito divino con el que Él te ha formado hoy como nueva criatura. Nosotros necesitamos reflejar, repito, la justicia de Dios por medio de la santidad en Cristo Jesús. Por eso hay tantos problemas emocionales y de relaciones que los cristianos experimentamos por la falta de santidad. Cualquiera puede ser cristiano, sí. Cualquiera puede recibir a Cristo como Salvador personal, sí, es justificado. Pero, amado, vivir una vida en santidad es el peregrinaje
de relación íntima con Dios que el creyente ejerce día con día, amado. No es cuestión, por eso el elemento de la armadura, de esta parte, amados, que cubre el pecho, tiene que estar todo el tiempo dentro de nosotros. El problema del fariseo es que no era justo, se justificaba, pero no había sido justificado. Nosotros los de Cristo, amados, hemos sido justificados. Por eso la coraza de justicia es una vida en santidad. Escúchalo. Vamos a Romanos 13, 12, 14. Dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos constantemente, diariamente, donde quiera que estemos, andemos como de día, honestamente, no en glotonería, en borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino, aquí está la clave, amado, de lo que estamos hablando: vestidos del Señor Jesucristo, y no provoquéis a los deseos de la carne. Todos tenemos deseos de la carne. Por muy espiritual que tú digas ser, todos tenemos deseos carnales. Amados queridos, ser tentado no es pecado. Ceder a la tentación es lo pecaminoso. Todos podemos ser tentados. Escúchalo. Por eso tenemos una lucha espiritual constantemente, diariamente. Por eso los 9 elementos de la armadura de Dios tienen que estar siempre con nosotros, en nosotros. Y en esta oportunidad, hablando de este segundo elemento, una vida, amados, en santidad, vive para agradar a Dios y se esfuerza a no transgredir su ley. Aunque muchas veces vamos a fallar, amados, ese no es el problema. Pecar no es el problema, aunque estamos llamados a no hacerlo. El problema es vivir conociendo ya la santidad en pecado. Si fallamos, dice la palabra, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es más, Dios no quiere vidas perfectas. Dios no quiere matrimonios perfectos. Dios no quiere mujeres y hombres perfectos. No, Señor, no, Señor, la perfección no existe. Lo que Dios quiere es vidas constantemente arrepentidas cuando fallamos, porque de esa forma llegamos a reconciliarnos con Dios constantemente. Si alguien ha pecado, dice la palabra, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amados queridos, ¿qué quiere decir entonces tener una vida en santidad? No en que no pecamos, sino, amados, en vivir día tras día como Cristo quiere que vivamos. Tener la mente de Cristo, llegar a la estatura del varón perfecto. En la medida que más me acerco a Dios, es en la medida que yo me santifico más de Él. En la medida que yo me alejo más de Él, separado de mí, nada podéis hacer. Un creyente separado de la vida verdadera, nada puede hacer. Un creyente que se desconecta es un creyente, amados, que siempre va a estar rendido, pero no a los pies de Cristo, sino rendido al pecado, amados. ¿Qué parte del cuerpo tiene relación esta armadura? Cuando hablamos de la coraza de justicia, es una parte de nuestra armadura, amados, espiritual. Esta protege y cubre nuestro corazón, cubre nuestras emociones, cubre esa parte afectiva. Ambas necesitan ser protegidas. Y por eso está, amados, la coraza de justicia que nos protege, amados, de nuestras emociones. Protege nuestro corazón, amados, porque es el lugar donde salen, amados, las cosas buenas y donde salen aquellas cosas que no queremos hacer. Ahí se origina, amados, todo, porque es el centro de nuestras emociones, las cuales son volubles, inconstantes. Por eso necesito estar cubierto, amados, con esa coraza de justicia. ¿Qué dice la Biblia con respecto a nuestra coraza y nuestras emociones? Bueno, nuestro corazón, amados, es engañoso. Nuestro corazón es perverso. Esa es la realidad. Por eso dice el apóstol: mira que esté firme, que no caiga. Dice Jeremías 17:9: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? A mí no me sorprende nada, amados. Nada. No me sorprende nada. ¿Por qué? Porque engañoso es el corazón
Y necesitamos entender, amados queridos, que nuestro corazón es engañoso. Por eso entendemos un poco la parte humana del apóstol Pablo. Lo bueno que quiero hacer, no lo hago. Y lo malo que no quiero hacer, lo dijo Pablo, amado, eso terminó haciendo. ¿No es cierto que es una realidad? Es una realidad. Nadie amanece en cada día diciendo, ve, hoy voy a pecar. No, cuando menos sientes ya fallaste. Fallaste con lo que dijiste. Fue algo inapropiado. Fallaste con lo que pensaste. Fallaste con lo que miraste. Fallaste con lo que sentiste. Pero nadie se levanta en la mañana haciendo una lista de las cosas pecaminosas que va a hacer. Simplemente se dan. Ahora, cuando eso llega, amados queridos, gloria a su nombre, tiene que darnos tristeza al corazón. Y eso nos da a entender que realmente separados de Él no podemos vivir. Por eso la armadura del creyente, de Dios, perdón, en el creyente tiene que estar vigente todo el tiempo. Te decía la semana pasada, nos levantamos con la armadura, nos dormimos con la armadura. No tenemos que quitarla para limpiarla, para nada, amados. Esa armadura se limpia por sí sola con la sangre del Cordero. Amados queridos, necesitamos entender que nuestro corazón es donde salen los pecados. Mateo 15, 17 y 19 lo dice. Nuestras entrañas son el lugar donde se reflejan nuestras emociones, buenas o malas. Job, amado, 30, 27 dice, mis entrañas se agitan y no reposan, días de aflicción me han sobrecogido. Hay dos conceptos de justicia en el Nuevo Testamento. Ambos son correlativos a nuestra coraza. Primera posición de rectitud es la justicia imputada. Es una justicia acreditada. Una es nuestra posición o carácter de rectitud delante de un Dios santo. Es la bondad de su carácter que es pasada a nosotros a través de Jesucristo cuando creemos en Él. Es un don de gracia, es acreditada. Justicia imputada, acreditada a nuestra cuenta. Es algo que Dios me da cuando ponemos nuestra fe en Cristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Por eso, amados, Santiago 2:23 dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Al igual que tú y yo hemos aceptado a Cristo como Salvador personal, y ese acto se nos ha contado por justicia, porque hemos sido justificados en Cristo Jesús. Cuando confiamos totalmente y únicamente en la gracia de Dios, no solo somos perdonados, sino también somos vestidos de la justicia de Cristo, que mora permanentemente en nosotros, los hijos de Dios. Dios nos ve en su Hijo como creyentes sin pecado. Así nos mira Dios, pues Jesús tomó nuestros pecados y nos adjudicó su justicia. A eso lo que denominamos justicia imputada, amados. Segundo término, amados, es la justicia impartida. Cuando vamos a Romanos 6, 8, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Escúchalo. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos en Cristo. Dios no solo nos imputa, nos acredita su justicia, sino que también imparte su naturaleza justa dentro de nosotros. Dios desea que nosotros expresemos, vivamos una vida justa, una vida en santidad, y que siempre estemos revestiéndonos, amados, del Espíritu Santo. Por eso la importancia que tengamos motivos justos, amados, que tengamos pensamientos justos, que hablemos palabras justas, que hagamos obras justas. Y si fallamos, amados queridos, venir rápidamente y pedir perdón a Dios. Cuando otros le ven a usted, amados, esa segunda clase de justicia es santidad de carácter y conducta. Eso es lo que la gente quiere hacer. La acreditada está en mí, pero esta impartida es la justicia que refleja al mundo que soy una persona diferente.
Esta clase de justicia es la que tú y yo necesitamos practicar, porque es lo que la gente está observando en nosotros, que somos materia legítima, amados, de aquel que me ha dado justificación, de aquel que es justo. Hoy yo tengo una justicia impartida para las demás personas. Por eso necesitamos tener motivos puros, tener actitudes correctas, ser obediente a las autoridades, número uno a Dios, y luego estar bajo ese sometimiento de dominio. Hablar la verdad con amor, trabajar, amados, en nuestro trabajo como si Jesús fuera nuestro jefe, servir a otros con gozo, someternos, como hemos estudiado en Efesios, los unos a los otros en amor, y muchas cosas más. Eso es, amados, la justicia impartida. El Espíritu Santo es la clave, amados. Por eso Romanos 8 nos dice que la clave lo lleva, que para llevar una vida justa radica en el poder del Espíritu Santo. Por eso tenemos el poder del Espíritu Santo. Por eso es que dice la palabra: no contristéis al Espíritu. Porque cuando tú contristas al Espíritu, pierdes la protección de esa armadura. Y eso no depende de Dios. Depende de esos descuidos espirituales que tú y yo en el pasado hemos cometido, y hemos visto el efecto de habernos separado, amados, sin esa armadura de la presencia de Dios. Cada vez que demos cabida a un deseo impuro o motivos carnales, contristamos, entristecemos al Espíritu Santo. Su poder en esa área de la vida apaga, amados, todo sentir y debilita nuestra vida espiritual. Por eso Efesios, amados, 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Y primera de Tesalonicenses 5:19 dice: no apaguéis al Espíritu Santo. Ahí está el éxito, amados. Para que esa armadura funcione, tiene que estar siempre ligada al poder del Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Dos síntomas que denotan que mi coraza no la tengo puesta es cuando he contristado al Espíritu Santo y cuando he apagado la presencia de Dios. En vez de hueler a algo fresco, amados, muchas veces, amados, mi aroma es un aroma de derrota. Es un aroma, amados, que me hace estar lejos de la presencia de Dios. Somos inoperables, somos sin influencia. Y fácilmente entonces ahí, cuando el enemigo, amados, comienza a atacar esta parte de nuestras emociones, de nuestro corazón, de nuestros sentimientos. Y sabes, lo primero que vas a comenzar a hacer cuando comienzas a sentir esos dardos del enemigo es que tú mismo tienes esa parte de sentirte débil, agotado, cansado. No hay fortaleza, no hay poder, y mucho menos fuerza espiritual. Por eso Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Ahí está la bendición. Y en el poder de su fuerza. Eso es maravilloso, amados queridos, cuando vemos esta parte de la coraza. En efecto, hemos puesto nuestra coraza de justicia a un lado y quedamos completamente expuestos ante el ataque del enemigo. Y es ahí donde él, amados, ha destruido a muchos creyentes, porque Satanás no tiene intención solamente de molestarte, no, amado. Él nos quiere ver aniquilados. Él es tu peor enemigo, escúchalo bien, que él quiere verte muerto, verte derrotado. Ahora, concluyo con esto. ¿Cómo podemos ponernos la coraza de justicia en la vida diaria? Este día, mira, sabes, dejando que el señorío de Cristo gobierne nuestros corazones y poner en práctica Efesios 3:17 y 19. Dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados, cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Esto es dando respuesta a cómo podemos ponernos la coraza de justicia en este momento, en este día. Guardando en segundo lugar la palabra en mi corazón.
átala a tu cuello, amados. Salmo 119, 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Dejando que Dios examine y conozca mi corazón. Salmo 139, 23 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Usando también, amados, el dominio propio que Dios ya me dio. En 2 Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amados, la coraza de justicia, al igual que las otras piezas, tienen que estar puestas en nosotros todo el tiempo. La pregunta es, amados, cuando vimos el relato del fariseo y el publicano, ¿qué somos nosotros? Una persona que tiene una vida justificada y con su coraza de justicia, amados, viene siendo una persona que siempre va a caminar en santidad, obedeciendo la voz de Dios. Una persona que no tiene esa coraza y que es un creyente, va a tener un espíritu farisaico. Se va a querer justificar a sí mismo, pero no está siendo justificado por Dios mismo. Amados, es mi oración que todos nosotros podamos revestirnos de la coraza de justicia. Y estos 6 elementos, amados, que nos armen de una forma que tal vez no hemos estado caminando. Mirábamos la semana pasada la verdad y hoy vemos la coraza de justicia. Vamos a orar.